Muy bien, ¿cuántos están listos con un corazón dispuesto, sus oídos espirituales abiertos para el mensaje de Dios en esta hora? Amén. Mis hermanos, hoy quiero darles un panorama de la doctrina de la providencia. Ese es el título de este mensaje. ¿Podemos leerlo en voz alta todos juntos, por favor? Un panorama de la doctrina de la providencia. La providencia de Dios es un tema sumamente interesante. De hecho, en un sentido, esta es una de las doctrinas más misteriosas e incluso complejas de las Escrituras. Y en otro sentido, la providencia de Dios es también una de las doctrinas más prácticas y útiles de toda la Biblia. De hecho, se le conoce a la providencia de Dios como una de las grandes doctrinas de la Biblia. Cuando escuchamos la palabra providencia, generalmente lo que viene a nuestra mente es que Dios provee, pero la providencia no se limita a esto. La providencia viene del latín providere, que significa prever o ver de antemano. En otras palabras, la providencia se refiere al conocimiento previo de Dios acerca de todas las cosas, pero tampoco se limita a esa presciencia o conocimiento previo de Dios, sino que además tiene que ver con la intervención de Dios para que los acontecimientos sucedan y se lleven a cabo sus propósitos divinos. Entonces, la providencia de Dios no se limita a la provisión de Dios, es mucho más que eso. La providencia de Dios no se limita al conocimiento previo de Dios acerca de todas las cosas, es aún más que eso. La providencia de Dios tiene que ver también con cómo Dios interviene en los sucesos, en los acontecimientos, para llevar a cabo sus designios perfectos. Existen varias perspectivas acerca de cómo se dan los sucesos en la creación. Y muchas de estas perspectivas son erradas, contrarias a la Biblia o no congruentes con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, voy a hablar de algunas y no quiero complicar para nada, no estoy aquí para hacer complicado el mensaje ni para pretender saber mucho, no es mi intención en lo absoluto. Voy a decir algunos términos que quizá no les son tan familiares, pero voy a tratar de simplificar al máximo. Por ejemplo, el deísmo. Quizá algunos han escuchado del deísmo. El deísmo tiene una perspectiva que a grandes rasgos enseña que Dios creó el mundo, pero luego lo abandonó. Este minimiza la intervención de Dios en el curso de la historia. En otras palabras, el deísmo dice, Dios sí es creador, pero está inactivo en el mundo. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que Dios sigue activo e interviniendo continuamente en el mundo. Por ejemplo, tenemos también la perspectiva del panteísmo que enseña que la creación no tiene una existencia real y distinta en sí misma, sino que todo es una parte de Dios. Y contrariamente al panteísmo, la Biblia enseña que Dios hizo su creación como algo que es aparte de Él y que por ende Dios se relaciona con su creación y su creación responde a Dios relacionándose con Él. También hay otra perspectiva que dice que todos los acontecimientos en la creación están sujetos a la casualidad, al azar. Por ejemplo, el determinismo enseña que existe un destino, pero que este destino es impersonal. De forma mecánica, el universo es un simple sistema de causas y efectos. Causas y efectos. Por otro lado, tenemos una perspectiva como la del fatalismo, que es la visión que dice que todo suceso ocurre porque tenía que suceder. Entonces, nada es inevitable y no podría haber dejado de suceder. Entonces, esta perspectiva minimiza la responsabilidad de los seres humanos. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es qué dice la Biblia al respecto de los sucesos que acontecen en la creación.
Y la pregunta que surge entonces es, si Dios controla todas las cosas, ¿cómo pueden las acciones de los seres humanos tener un significado real? Bueno, la providencia divina implica que Dios de forma personal cumple sus propósitos aún a pesar de nosotros y a través de nosotros. Y esa es la grandeza de nuestro Creador. De hecho, dentro de esta doctrina de la providencia está el concepto de la concurrencia. ¿Qué es concurrencia? Bueno, significa que Dios coopera con su creación para cumplir a través de esta sus designios. Los acontecimientos entonces son plenamente causados por Dios y plenamente causados por las criaturas de Dios. Esto significa que de acuerdo a la Biblia, Dios interviene activamente en el curso de la historia y los seres humanos somos también responsables de nuestras acciones. Hay un texto en el Antiguo Testamento que condensa en un solo versículo esta doctrina de la providencia. Y es Proverbios 16:9 que dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La versión de la palabra Hispanoamérica dice: el ser humano proyecta su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Los seres humanos planificamos, emprendemos, mas Dios es quien orienta, determina y establece su voluntad soberana sobre cada uno en particular. Dios puede avalar nuestros planes, Dios puede modificar nuestros planes y Dios puede anular nuestros planes conforme a su designio divino. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo claro de la concurrencia de Dios en su providencia. Recordemos que Dios había prometido que les daría una tierra a su pueblo. Y esta tierra prometida era un hecho para Dios. Sin embargo, Él le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, Dios había determinado en su soberanía que esa tierra fuera de su pueblo, que su pueblo pudiera conquistar dicha tierra, y Dios lo haría posible. Absolutamente sí. Pero Dios decidió hacerlo en una concurrencia, usando a Josué para que él llevara a cabo dicha conquista. Entonces vemos cómo Dios obra a través de sus criaturas. Pablo en el Nuevo Testamento dice en Efesios: pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Entonces no estamos aleatoriamente en este mundo, no estamos a la deriva, no estamos no estamos a la deriva de nuestra suerte, es lo que quise decir. Por eso la providencia es una doctrina fundamental, es un cimiento de nuestra fe. Y quiero darles algunas definiciones de la providencia de Dios. Y desde mi perspectiva, el teólogo que mejor ha definido la providencia de Dios en la historia es Louis Berkhof. Él dice: la providencia puede definirse como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Por favor, volvámoslo a leer y van a ver que Louis Berkhof nos da tres líneas acerca de lo que es la providencia. La providencia puede definirse como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual, 1, el Creador preserva a todas sus criaturas. 2, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo. Y 3, dirige todas las cosas hacia su determinado fin.
La Confesión de Fe de Westminster está hecha un poco más de un siglo después de la Reforma Protestante del siglo XVI, y esta declara lo siguiente: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su más sabia y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento infalible y libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia. Esta Confesión de Westminster tiene también un catecismo menor que dice lo siguiente: las obras de providencia de Dios son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosa preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Hay un catecismo mucho más reciente que tiene una lección para cada semana del año, y cuando está respondiendo a la segunda pregunta, que es ¿quién es Dios?, dice lo siguiente, el Catecismo de la Nueva Ciudad: Dios es el creador y sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Ahora vean esta línea: nada ocurre excepto por medio de Él y por su voluntad. El teólogo Millard J. Erickson dice que entendemos lo siguiente: por providencia entendemos la continua acción de Dios para conservar la creación a la que Él ha dado la existencia y guiarla hasta conseguir los propósitos pretendidos. Entonces, para tratar de darles una mejor comprensión de la providencia, no solamente hemos visto estas definiciones, sino que quiero también darles un panorama de cuál es el alcance de la providencia, hasta dónde se extiende la providencia de Dios. Entonces vamos a responder bíblicamente a esta pregunta: ¿cuál es el alcance de la providencia de Dios? Y este es el punto número 1. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre todo el universo. Los quiero llevar por un momento al tiempo en el que Dios humilló a Nabucodonosor por medio de un destierro mental y físico, que duró, según entendemos en la Biblia, 7 años. Este hombre vivió entre los animales del campo, entre las bestias, como un animal, literalmente, fuera de sí. Cuando Dios lo restauró, Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel es el único, verdadero y soberano Dios del universo. Y estas son palabras de Nabucodonosor, dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Es decir, Dios es el soberano de todo el universo. Lo segundo que vemos es que el cuidado providencial de Dios se extiende sobre todo el mundo físico. El Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto significa en todo cuanto existe. A diferencia de los falsos dioses del antiguo cercano oriente, el Dios verdadero no está en una batalla con las fuerzas de la naturaleza, sino que las gobierna. En otras palabras, la mentalidad del antiguo cercano oriente era que sus dioses falsos peleaban contra huracanes, peleaban contra fenómenos de la naturaleza. No, lo que la Biblia enseña es que Dios dirige a la naturaleza y a todos los fenómenos de la naturaleza. Ahora, por ejemplo, vemos que en la Biblia Dios está en control de la creación inanimada. ¿A qué me refiero con esto? Dios está en control del fuego, del hielo, de la nieve, del viento y de la lluvia. Respecto a los animales, vemos el control de Dios y el cuidado de Dios cuando manda a Noé a fabricar o a construir un arca para que los animales sobrevivieran y fueran preservados. También vemos en el discurso de Jesús en Mateo que dice,
¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. La providencia de Dios se extiende sobre los animales. Pero ahora dice también Jesús, aquí está el valor de ustedes, pues aún los cabellos de ustedes están contados, están todos contados. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Los animales están cuidados por Dios y cuánto más ustedes. Cuando habla de las plantas, Jesucristo, por ejemplo, dice que las flores del campo o las flores silvestres han sido vestidas por Dios aún de una forma más hermosa de la que se vistió el mismo Salomón. Y si Dios a estas plantas que tienen una vida tan corta las ha vestido así, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Entonces, ves la providencia de Dios en toda su creación, pero de forma especial en su obra maestra, como nos define el apóstol Pablo, el poema de Dios, que somos nosotros, los seres humanos. Entonces, vamos ahora al punto número 3. El cuidado providencial de Dios se extiende sobre los asuntos de las naciones. Dice el Salmo 22, 28, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. David nos recuerda que Dios no solamente es el Dios de Israel, sino el Dios de todas las naciones de la tierra. Hay un texto sumamente fuerte, no está en sus bifoliares ni en pantallas, yo se los voy a leer. En Job dice, por Él, es decir, por Dios, las naciones prosperan o son destruidas. Es Él quien las dispersa o las vuelve a reunir. En el Nuevo Testamento, Pablo en su discurso en el Areópago, en Atenas, Grecia, dice lo siguiente: de un solo hombre Dios hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. En otras palabras, les está diciendo a los griegos, ustedes son creación del Dios que yo les vengo a predicar. Y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. El 15 de septiembre de 1821, Dios había determinado que esta nación, Guatemala, fuera fundada y también delimitó su territorio. No hay nada aleatorio, no hay nada al azar para Dios. Punto número 4, el cuidado providencial de Dios ha determinado el tiempo, el lugar y la naturaleza de nuestro nacimiento, al igual que los sucesos de la vida y el día de nuestra muerte física. Dice el salmista David en el Salmo 139, 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El salmista está describiendo el control soberano de Dios durante el proceso natural de reproducción. Y entonces alaba a Dios y dice lo siguiente: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Y esta es una frase un poco complicada: y entretejido en lo más profundo de la tierra. En la cosmovisión hebrea, el desarrollo de un feto en el vientre de su madre era un gran misterio. Entonces usaban una metáfora para decir que un feto estaba siendo formado como si fuese en medio de la tierra, porque no podían entender del todo cómo es que esto sucedía. Ahora, sigue diciendo el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Ahora, esta frase es importante, sin faltar una de ellas. La idea es que la vida de una persona, así como la estructura de su vida y el significado de su vida, están establecidos por Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó en qué tiempo de la historia nacerías, a qué generación pertenecerías, en qué país nacerías. Cada uno de los días de tu vida está en su registro divino, y también Dios ha determinado cuánto tiempo cada persona ha de vivir sobre la tierra. Mis hermanos, en el Sermón del Monte Jesús dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Saben qué significa esto? Que no solamente el día de nuestra muerte está
determinado por Dios, sino el momento exacto durante ese día de nuestra muerte en el que hemos de partir. De hecho, el salmista también dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, la providencia de Dios no se limita al mundo físico, sino que nos lleva de este mundo físico a la eternidad con Él, gracias a su sacrificio en la cruz, donde hemos sido perdonados y hemos recibido, gracias a su muerte y resurrección, la vida eterna. La doctrina de la providencia de Dios dice que tu mismo ADN está bajo el control divino. Dios no solo ha contado tus cabellos, sino que todo tu ADN está bajo su cuidado y control. Punto número 5, el cuidado providencial de Dios se extiende sobre todos nuestros éxitos y fracasos. Dice el Salmo 75, 6, 7, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Es decir, Dios decide quién tiene éxito y quién fracasa. Y mis hermanos, en el Apocalipsis, cuando Dios habla a la iglesia de Filadelfia, Él deja muy claro que es Él quien abre una puerta y nadie la puede cerrar, y es Él el que cierra una puerta y nadie la puede abrir. ¿A qué me refiero con esto? Es muy fácil ver a Dios interviniendo en nuestro éxito, pero es difícil entender que Dios está permitiendo nuestro fracaso con un propósito. Es fácil ver a Dios en una puerta que se abre, pero es difícil entender que una puerta cerrada también es una bendición de Dios. Y les quiero decir algo, Dios está en soberano control de absolutamente todo. Cuando tú fracasas o cuando tú ves una puerta cerrada, el buen pastor te está guiando hacia algo determinado en su propósito divino que es perfecto. Entonces, el fracaso puede ser una bendición enmascarada. La puerta cerrada puede ser una bendición enmascarada, que quizá no entiendes en el momento, pero después en algún punto de la vida vas a ver en retrospectiva y vas a decir cómo Dios siempre me ha guiado, cómo Dios siempre ha tenido cuidado, cómo Dios ha permitido todo esto para formarme, para enseñarme. Él está en el control. El punto número 6 es que el cuidado providencial de Dios se extiende sobre las situaciones que en apariencia son accidentales o insignificantes. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En el antiguo Israel, echar las suertes tenía el significado de buscar la voluntad de Dios sobre algún asunto, y esto significa que todos los asuntos de los seres humanos están controlados por Dios. Lo séptimo es que el cuidado providencial de Dios se extiende a la protección y el auxilio del justo. Las veces que el justo caiga, esas veces Dios lo ha de levantar. También vemos en este salmo de ascenso que dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda, mi auxilio, mi socorro proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Uno de los textos que mejor representan en toda la Biblia la providencia de Dios se encuentra en el último capítulo de Génesis. Y los pongo por un momento en contexto. José había sido vendido por sus hermanos, había sido esclavo en Egipto y también había estado ya en la cárcel, había pasado por muchas dificultades, pero todo desembocó en que José llegara a ser el segundo del faraón en Egipto, es decir, un virrey en Egipto. Cuando él se reencuentra con sus hermanos, hay una especie de reconciliación con ellos, pero después de que muere Jacob, el padre de estos, los hermanos temen de que ahora sí José va a tomar venganza. Pero José dice lo siguiente, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal,
Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios transformó la maldad de un grupo de hombres en la salvación de muchos. Dios no es el autor del mal. Dios no hace el mal. No podemos culpar a Dios por la maldad que hay en el mundo. De hecho, el mal que hay en el mundo es consecuencia de nuestro pecado. En el Génesis 3 se dio la caída de los seres humanos y allí entró el mal al mundo. No podemos culpar a Dios jamás por el mal, pero sí podemos ver a Dios tomar el mal para tornarlo en bien y cumplir sus designios. En otras palabras, José está diciendo, ustedes me hicieron daño, pero ahora el daño que ustedes me hicieron, Dios ha hecho que sirva para la salvación de ustedes mismos que me hicieron daño y de muchos otros. Ese es el control soberano de Dios. Es decir, el mal que otros te han hecho, Dios lo torna para cumplir sus designios divinos. Y aunque no lo comprendas del todo, es parte de su plan. Aquellos que te han dañado, que te han lastimado, pudieron ser en alguna medida instrumentos de Dios para que su plan se llevara a cabo en ti. Esto es sumamente profundo. Punto número 8, el cuidado providencial de Dios se extiende sobre el suministro que cubre todas las necesidades de los suyos. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios probó a Abraham y le pidió a su hijo Isaac en sacrificio? Mientras subían al monte, el muchacho le preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y vemos en Génesis 22:8 que dice, y respondió Abraham, y aquí está la doctrina de la providencia de Dios, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Las palabras de Abraham anticipan la provisión fundamental de Dios para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe desde la prisión y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces vemos que la provisión de Dios abarca desde nuestras necesidades eternas hasta nuestra necesidad básica diaria. Nos da la salvación eterna y nos da el pan nuestro de cada día. Punto número 9, el cuidado providencial de Dios se extiende a dar respuesta a nuestras oraciones. Mis hermanos, algunas oraciones son respondidas pronto y eso es lo que más nos gusta a todos, que oramos y cuando sentimos inmediatamente casi está la respuesta y ahí celebramos, pero el reto está en saber que Dios también va a responder nuestras oraciones que a veces demoran en ser contestadas. Hay un hombre al que quiero mucho y admiro, un hombre de Dios cuya hija está lejos de Dios, sumamente lejos de Dios. Y él ora todos los días por su hija. Y un día me dijo, yo sé que Dios va a responder mi oración, que mi hija va a venir a sus pies. Quizá no va a ser durante mi tiempo de vida. Quizá yo voy a morir sin ver eso. Pero sé que aunque yo muera, Dios va a responder mi oración. Por eso, Jesús al enseñar en el Sermón del Monte acerca de la oración nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en la gramática del griego esto significa, sigan pidiendo, sigan buscando.
sigan llamando. Versículo 8, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Lo que Jesús está garantizando es que recibiremos respuestas si oramos conforme a la voluntad de Dios. Y el punto número 10 y final es que el cuidado providencial de Dios se extiende a la exposición y el castigo de los malvados. Dice Dios en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Este texto es tan importante que Pablo lo cita en Romanos y también lo cita el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. En otras palabras, no tengo por qué buscar venganza por mi propia mano cuando tengo un Dios completamente justo. Su providencia hará justicia. Nuestra sed de justicia tiene que descansar en la providencia de Dios. Dice el salmista en el Salmo 11, versículo 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz o de la copa de ellos. Mis hermanos, hemos visto un panorama amplio, extenso, de cuál es el alcance, de hasta dónde se extiende la providencia de Dios. J.I. Packer dice, la providencia es un modelo de administración personal con propósitos definidos y control directo total. Dios tiene completo control sobre su mundo. Aunque su mano permanezca escondida, su dominio es absoluto. Se los vuelvo a decir. Aunque su mano permanezca escondida, su dominio es absoluto. Y esa es nuestra confianza. Eso es lo que la Biblia enseña. Al entender la providencia de Dios, entonces un texto como Romanos 8, 28, 29 cobra todo el sentido. Ahora bien, sabemos que Dios dispone ¿cuántas cosas? Todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, yo les dije al principio que también la providencia de Dios es una doctrina a veces difícil de entender, difícil de asimilar, es compleja y misteriosa. Porque entonces, al nosotros entender que Dios está en control de todo, nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió este suceso difícil en mi vida? ¿O por qué Dios permitió que yo atravesara por este trauma severo? ¿Dónde estaba Dios entonces, si está en control de todo, cuando yo estaba sufriendo todo esto? Bueno, la respuesta es que la providencia de Dios se extiende al peor día de nuestras vidas. La providencia de Dios se extiende al sufrimiento más extremo. La esposa de Job le dijo a ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mis hermanos, el compendio del libro de Job tiene este mensaje que quiero parafrasearles. Satanás se acerca a Dios y le dice a Dios, Job tiene una relación contigo que es meramente contractual, es transaccional. Dios, tú lo has bendecido y por eso Job te ama. Tú le has dado mucha prosperidad a Job y por eso Job te responde amándote condicionalmente. Entonces Dios le da permiso a Satanás de que toque a Job. Job lo pierde todo, pierde a sus hijos, sus posesiones, su salud. Y cuando toca fondo y está en el sufrimiento más profundo, Job sigue hablando con Dios. Satanás es derrotado en el libro de Job, no porque Job hubiese sido prosperado al doble al final del libro. Es decir, si limitáramos al libro de Job a ser un simple libro de final feliz, estaríamos desperdiciando todo su sentido.
Aquí está el sentido del libro de Job. Cuando Job está en el peor de los sufrimientos, sigue viendo a Dios y sigue teniendo una relación con Dios. Y ahí es donde Satanás es derrotado. Porque el punto de Satanás era, no, Dios, Job te ama por lo que le has dado. Y Job demuestra que después de que lo ha perdido todo, sigue amando a Dios. Entonces entendemos que la providencia de Dios se extiende a los días más iluminados y los días más oscuros. Se extiende a la sombra de la muerte y a los días en que nos brilla el sol. Entendemos que la providencia de Dios está en esos días llenos de victoria y en esos días de derrota, y que el conjunto de estos días de luto y días de felicidad es lo que Dios ha dispuesto para que vivamos y podamos entonces encaminarnos a su propósito perfecto. Estamos dentro de su plan. Ahora, quiero llevarlos al siguiente pensamiento. La providencia de Dios es tan grande que hay momentos que solamente podemos decir, yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Yo no lo entiendo, pero esto también es el plan de Dios. Hay un riesgo al estudiar la providencia de Dios, y es creer que nuestras acciones no son importantes. Porque decimos, bueno, si Dios lo ha determinado todo, entonces ¿de qué sirven mis acciones? No, te recuerdo el concepto de concurrencia. Dios obra a pesar de nosotros y a través de nosotros. Entonces, nuestras acciones tienen consecuencias y debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Por otro lado, no debemos temer porque Dios está en control. Podemos confiar en Él. Debemos ser agradecidos por todo lo que Dios dispone. No hay tal cosa como la suerte o el azar, como el mundo lo define. Todo está en el control soberano de Dios. Mis hermanos, la doctrina de la providencia no es algo que un grupo de cabezones dijeron, vamos a rebuscarla en la Biblia y vamos a inventarnos esta doctrina de la providencia. No, la doctrina de la providencia está en cualquier página de la Biblia que hablas. Dios está en control, Dios es el creador, Dios dirige sus criaturas, Dios las salva, Dios las rescata, Dios las restaura, Dios permite su sufrimiento con un plan, con un propósito, Dios cumple sus promesas, Dios interviene en la historia, Dios establece un pacto de salvación. Es decir, abre cualquier página y vas a ver la providencia de Dios. No hay nada forzado en esta doctrina. La providencia de Dios es una doctrina radical. Por eso hay respuestas como las de las perspectivas de las que les hablé al principio, el deísmo, el panteísmo, el fatalismo, porque la providencia de Dios es radical y es una doctrina que aunque no la entienda uno por completo, simplemente la debemos creer. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Entonces, o crees o no crees. Es todo o nada, no hay medias tintas. O Dios no está en control o Dios está en control. Y yo creo lo que la Biblia dice. Dios está en control absoluto. Y te invito a creer lo mismo. Dios está en control absoluto, aunque no lo entiendas. Aunque tengas preguntas y cuestiones que no puedes del todo entender o comprender, Dios está en control. Mis hermanos, todo esto desemboca a lo siguiente.
Alguien que cree en la providencia de Dios no muestra soberbia ante la prosperidad, porque sabe que es Dios quien le ha prosperado. Es decir, el éxito no es motivo de jactancia, porque sé que Dios lo ha determinado. Dios le quitó todo a un hombre rico como Job. Y es cierto, Dios después lo prosperó al doble. Pero Dios está en control de cuánto nos da y cuánto nos quita. El Señor nos dio, el Señor nos quitó, sea el nombre del Señor bendito. Es decir, tengo bendiciones de Dios, tengo prosperidad de Dios, Dios me ha dado éxito. ¿Cómo voy a jactarme si esto es resultado de su providencia? Pero por otro lado, la incertidumbre no debe ser motivo de pánico. Cuando llega el fracaso, cuando una puerta se cierra, cuando llega el sufrimiento y el luto, puedo seguir confiando en que Dios sigue a cargo. Por eso en el Sermón del Monte también Jesús dice, y este es el sentido del griego, dejen que ese tal mañana se preocupe de él. Ustedes solamente ocúpense del día de hoy. ¿O crees o no crees? Y si crees que Dios está en control, es el momento de descansar en Él y de depositar toda tu confianza en Él. No se trata de entenderlo, se trata de creerlo. Dios es verdadero, Dios es real, Dios es grande, Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y ha mostrado lo mejor de Él en la cruz del Calvario, donde lo peor de nosotros se encontró con lo mejor de Dios. Y hemos recibido salvación gracias a Jesucristo. Ahora su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y su plan está vigente. Invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. A través de tu palabra hoy entendemos la doctrina de la providencia. En cierta medida, Señor, aún en nuestra limitada humanidad podemos tener este panorama tan precioso de tu control soberano, de cómo tú ves de antemano e intervienes en los acontecimientos, en los sucesos de la historia de la humanidad, pero además de la historia individual de cada uno de mis hermanos. Nada se ha escapado de tus manos. Aunque no entendamos, aunque nos preguntemos por qué Dios permitió que un ser amado partiera temprano, o por qué Dios permitió que una persona muera joven, o cualquier duda que tengamos en nuestra humanidad, es respondida en la providencia de Dios. Él está en control absoluto de todo. Él es nuestro Dios y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y esa es nuestra confianza. Él es verdadero. Gracias, Dios, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque podemos aprender a ser humildes ante el éxito y podemos aprender a confiar ante la incertidumbre. En la abundancia está tu providencia, en la escasez también. Y tú has dicho que si cuidas de las aves, que si cuidas de las plantas, ¿cuánto más no cuidarás de nosotros? Gracias por ser tan grande, tan inmensamente maravilloso, Dios. Hoy ponemos nuestra confianza en ti y te decimos gracias por todo, Dios. Gracias por el peor de nuestros días y por el mejor de nuestros días, porque en todos estos días que están escritos en tu libro está tu providencia. Hoy confiamos en ti, sabiendo que tú mismo tienes ya establecido el día de nuestra muerte física. Y no solamente el día, la hora, el minuto exacto. Ninguno de nosotros puede añadir una sola hora. Pero sí podemos estar seguros de esto. Tu providencia se extiende más allá de nuestra vida física, porque tú eres el Dios que nos guía más allá de la muerte. Tú moriste en la cruz para darnos vida eterna y tu providencia es eterna para nosotros. Y así como podemos confiar que tú nos has dado la salvación en la cruz, también podemos confiar que el pan nuestro de cada día tú nos lo das. Tu provisión es eterna y tu provisión es también temporal. Tú te haces presente en todas las esferas de la vida, en todos los aspectos de la vida. Tú eres Dios y eres real. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestra falta de fe. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras dudas inmensas. Y te pedimos perdón por cuestionarte. Hoy reconocemos que más allá de que lo entendamos o no, tu plan está siendo llevado a cabo. Que nadie puede detener tu mano y que nadie puede decirte qué haces. Que tú haces simplemente todo lo que has dispuesto a hacer. Gracias, Señor, porque aún del mal que padecemos, tú tornas algo para bien. Tú tornas algo para bien. Tornaste algo para bien de un aguijón en el cuerpo, de una espina en el cuerpo del apóstol Pablo. Tornaste para bien el daño que los hermanos de José le hicieron a este. Tornaste para bien tu mismo sufrimiento en la cruz para salvación de todos. Vas a tornar para bien todo el mal y todo el daño que se nos ha hecho. Confiamos en ti. Tú vas a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Tú, Señor, eres fiel a pesar de nosotros. Aun cuando hemos sido infieles, tú has permanecido fiel. Tú prometiste que todos los días de nuestra vida estarías con nosotros. Tú dijiste, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. También dijiste, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Gracias, Dios, por el cimiento fuerte de tu providencia en nuestras vidas. Yo quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con todo tu corazón y confiesa con tus labios y dile a Él, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Jesús. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Señor, hemos orado. Jesús, amén.